¿Qué significa tener compasión en el proceso de despertar espiritual? La capacidad de compasión, profundamente ligada a la evolución del ser humano, es una virtud que trasciende el mero acto de sentir simpatía por otro. Es un reflejo del grado de conciencia que hemos alcanzado. Sin embargo, en este tiempo presente, millones de personas aún viven atrapadas en el ego, incapaces de experimentar empatía hacia los demás. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo podemos cultivar la compasión cuando apenas estamos comenzando a despertar a nuestra verdadera esencia? La empatía como puerta hacia la compasión. La empatía, la habilidad de percibir y comprender las emociones de otros, no es solo un rasgo deseable en la interacción humana. Es el puente que nos conecta con el sufrimiento, la alegría y la experiencia de otro ser. Sin empatía, nuestra visión del mundo se limita al estrecho marco de nuestras propias percepciones. Esta limitación nos impide relacionarnos de manera auténtica y profundamente humana. Sin embargo, la empatía no es un don reservado para unos pocos. Es una capacidad inherente que puede desarrollarse y fortalecerse con intención y práctica. Para algunos, esta habilidad se manifiesta espontáneamente, como cuando un padre siente el dolor de su hijo con solo mirarlo. Para otros, la empatía puede estar sepultada bajo capas de ego, miedo y condicionamientos, impidiéndoles conectar con el otro. Reconociendo los niveles de empatía. La empatía no se presenta de la misma forma en todas las personas. En algunos, es una reacción automática, en otros, requiere un esfuerzo consciente. Consideremos estos ejemplos. Empatía automática. Un amigo que escucha nuestras dificultades y, sin necesidad de palabras, muestra comprensión con una mirada o un gesto. Este tipo de empatía es innata y ocurre sin que medie reflexión alguna. Empatía condicionada. Una persona que inicialmente no entiende el dolor ajeno pero, tras reflexionar o exponerse a situaciones similares, desarrolla un entendimiento más profundo. Por ejemplo, alguien que nunca ha pasado hambre puede no comprender plenamente esta experiencia hasta que trabaja en un comedor comunitario. Falta de empatía. Aquellos atrapados en su ego no pueden percibir el sufrimiento del otro. Esto se observa, por ejemplo, en relaciones laborales donde se priorizan los objetivos individuales por encima del bienestar colectivo. El despertar de la empatía en nosotros mismos. Cuando nuestra conciencia comienza a despertar, algo fascinante sucede. Empezamos a notar nuestros propios patrones inconscientes. Es como si viéramos nuestra vida desde una perspectiva externa. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que, al hablar con alguien, en lugar de escuchar, estamos preparando mentalmente nuestra respuesta. Este pequeño pero revelador acto muestra cómo nuestra mente, al estar centrada en nosotros mismos, puede bloquear la conexión con el otro. El darse cuenta de estos patrones es tanto un regalo como un desafío. Imagina a alguien que comienza a reconocer que ha sido reactivo en sus interacciones. Tal vez se da cuenta de que, al escuchar una crítica, tiende a levantar la voz o a interrumpir. Este momento de autoobservación puede llevarlo a un dilema. Por un lado, siente alivio al haber identificado un patrón. Por otro, surge el juicio hacia sí mismo por haber actuado así durante tanto tiempo. La empatía hacia uno mismo como primer paso. La clave para cultivar la empatía hacia otros radica en empezar por nosotros mismos. Al observar nuestras propias emociones y reacciones con curiosidad en lugar de juicio, comenzamos a entrenarnos en la empatía. Considera este ejercicio. Escucha tus emociones. Cuando sientas frustración o enojo, pregúntate, ¿qué necesidad o deseo no se está cumpliendo en este momento? Este acto de indagación es un gesto de empatía hacia tu propia experiencia. Reconoce tus limitaciones. En lugar de criticarte por no haber sabido manejar una situación, reconoce que, en ese momento, hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. Empatía en acción. Pequeños pasos, grandes transformaciones. Para que la empatía trascienda la teoría y se convierta en una práctica, es fundamental incorporarla en nuestra vida cotidiana. Aquí algunos ejemplos de cómo hacerlo. En las relaciones personales, si alguien cercano a ti comparte una preocupación, evita saltar inmediatamente a dar soluciones. En su lugar, escucha atentamente y valida sus emociones. Una frase tan simple como "entiendo lo que sientes" puede tener un impacto profundo. En los momentos de conflicto, cuando te enfrentes a un desacuerdo, haz una pausa y pregúntate, ¿qué podría estar sintiendo la otra persona en este momento? ¿Qué historia podría estar influyendo en su comportamiento? En interacciones con desconocidos, la empatía también puede practicarse en situaciones aparentemente insignificantes.
Por ejemplo, al ver a un conductor frustrado en el tráfico, en lugar de juzgarlo como agresivo, intenta considerar qué podría estar pasando en su vida para que actúe de esa manera. La empatía como herramienta para el cambio colectivo. Al desarrollar la empatía, no solo transformamos nuestras relaciones personales, sino que también contribuimos a sanar el tejido social. Un acto de empatía puede desarmar una situación tensa, mientras que su ausencia puede intensificarla. Considera el impacto de un líder que, al escuchar las preocupaciones de su equipo, decide actuar desde la comprensión en lugar de la autoridad. Este enfoque no solo fomenta un ambiente más colaborativo, sino que también inspira a otros a actuar de manera similar. La empatía no es un ideal inalcanzable ni una cualidad reservada para momentos extraordinarios. Es una práctica diaria, un recordatorio constante de que, en esencia, todos compartimos la misma humanidad. Al desarrollar nuestra capacidad de empatizar, damos el primer paso hacia la compasión, la puerta hacia una vida más plena, consciente y conectada. ¿Qué pequeño gesto de empatía podrías incorporar hoy en tu vida? Compasión hacia uno mismo. El primer acto de amor consciente. El despertar espiritual nos enfrenta con una paradoja profunda. Al aumentar nuestra conciencia, nos volvemos más conscientes de nuestras imperfecciones. Esto puede ser desconcertante, pues el ego, acostumbrado a la crítica y al juicio, tiende a rechazar cualquier señal de falla. ¿Cuántas veces te has sorprendido reviviendo un momento de inconsciencia, preguntándote con dureza, ¿cómo pude hacer eso? ¿Qué me pasaba por la cabeza? Este tipo de cuestionamiento, aunque parece natural, no conduce a la sanación. La compasión hacia uno mismo surge cuando dejamos de tratarnos como enemigos y nos volvemos nuestros propios aliados. No se trata de justificar acciones pasadas dañinas, sino de reconocerlas desde un lugar de comprensión profunda. Comprender que, en los momentos de inconsciencia, no podías actuar de otra manera es un acto liberador que abre la puerta al crecimiento. Reconocer, sin justificar, nuestra inconsciencia. Cuando decimos que no podíamos actuar de otra manera en momentos de inconsciencia, no estamos excusando el daño causado, sino explicándolo desde una perspectiva más elevada. Consideremos algunos ejemplos. El impulso reactivo en una discusión. Piensa en un momento en el que, ante una crítica, respondiste con enojo o palabras hirientes. Tal vez en el momento creías que estabas defendiéndote, pero con el tiempo te diste cuenta de que tu reacción provenía de una herida emocional. En ese instante, tu nivel de conciencia estaba tan dominado por el ego que no pudiste ver la situación desde otra perspectiva. Errores en relaciones personales. Tal vez dañaste una relación importante debido a la falta de comunicación o sensibilidad. Con el tiempo, al reflexionar, te das cuenta de que actuaste desde un lugar de miedo o carencia emocional. En ese momento, tu inconsciencia dirigía tus decisiones. Aceptar que estas acciones reflejaban tu nivel de conciencia no elimina las consecuencias, pero sí te permite liberar la culpa y enfocarte en transformar esos patrones para el futuro. El peso del juicio propio. El juicio hacia nosotros mismos es una carga pesada que muchos cargamos innecesariamente. Si bien el remordimiento puede ser útil como señal de que algo no está alineado con nuestros valores, el juicio constante nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento. Imagina que llevas una mochila que, con cada error que cometes, se llena de piedras. Cada juicio que haces sobre ti mismo agrega más peso. La compasión, en cambio, te permite abrir esa mochila y dejar caer esas piedras, una por una. Este proceso de soltar no significa negar tus responsabilidades, sino abordarlas desde un lugar de conciencia. Por ejemplo, si has lastimado a alguien, el primer paso es perdonarte por haber actuado desde la inconsciencia. Desde ahí, puedes tomar acción para enmendar el daño si es posible. Prácticas para cultivar la compasión hacia uno mismo. Desarrollar la compasión hacia uno mismo requiere un cambio en la forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarte. Autocompasión a través del lenguaje interno. Observa cómo te hablas cuando cometes un error. En lugar de frases como «¿qué me pasa?» o «soy un fracaso», practica decirte «esto es parte del aprendizaje» o «estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé ahora». Escribir una carta de perdón a ti mismo. Escribe sobre una situación pasada que te haya generado culpa. Expresa tus emociones y reconoce el nivel de conciencia desde el cual actuaste. Luego, escribe un mensaje de perdón y amor hacia ti mismo. Meditación de autocompasión. Cierra los ojos y visualiza a tu yo del pasado, el que cometió un error.
Imagina que le envías luz, comprensión y perdón. Reconoce que ese yo estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento. Aceptar la imperfección como parte de la experiencia humana. Reflexiona sobre esta verdad. La perfección absoluta no existe en el nivel humano. En su lugar, abraza tus imperfecciones como recordatorios de tu humanidad y como oportunidades de aprendizaje. Transformar la culpa en aprendizaje. Un ejemplo poderoso de compasión hacia uno mismo es la transformación de la culpa en aprendizaje consciente. Supongamos que en el pasado rompiste la confianza de alguien importante en tu vida. En lugar de quedarte atrapado en la culpa, puedes preguntarte, ¿qué me estaba diciendo esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de ella para no repetir el mismo error? Este enfoque no solo te libera del peso emocional, sino que también te impulsa a actuar con mayor conciencia en el futuro. El impacto de la autocompasión en nuestras relaciones. Cuando practicamos la compasión hacia nosotros mismos, algo mágico sucede. Nuestra capacidad de ser compasivos con los demás aumenta. Al dejar de juzgarnos con dureza, también dejamos de juzgar a otros. Por ejemplo, si solías ser intolerante con alguien que reaccionaba impulsivamente, al entender tus propios impulsos, puedes ofrecerle a esa persona un espacio de comprensión y paciencia. Esto no significa permitir comportamientos dañinos de otros, sino ver más allá de las acciones superficiales y reconocer que, al igual que tú, los demás también están lidiando con sus propios niveles de inconsciencia. El primer acto de amor consciente. La compasión hacia uno mismo no es solo un acto de sanación personal, es el inicio de una transformación más profunda. Al tratarnos con amor y comprensión, comenzamos a vernos no como seres fragmentados y rotos, sino como expresiones de una conciencia que está en constante evolución. Este acto de amor consciente nos libera de las cadenas del pasado y nos permite avanzar con mayor claridad y propósito. ¿Qué acción podrías tomar hoy para mostrarte compasión hacia ti mismo? Perdón, el camino hacia la sanación. El perdón es una de las fuerzas más transformadoras que podemos experimentar. Es inseparable de la compasión, y a menudo, es el puente que nos lleva de un estado de sufrimiento y culpa a uno de paz y libertad interior. Sin embargo, el perdón no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras heridas o errores parecen demasiado grandes para dejarlos atrás. Pero es precisamente en esos momentos donde su poder se revela con mayor intensidad. Perdonarnos a nosotros mismos. Liberarnos del pasado. Perdonarnos por nuestras acciones inconscientes no significa justificar comportamientos dañinos ni minimizar el impacto que pudieron haber tenido. Más bien, implica reconocer que esas acciones ocurrieron en un momento de inconsciencia, cuando nuestra percepción estaba nublada por el ego, el miedo o el dolor acumulado. Al perdonarnos, dejamos de identificarnos con esos errores y comenzamos a vernos como lo que realmente somos, el espacio de conciencia capaz de observar, aprender y crecer. Ejemplo 1. Supongamos que en el pasado actuaste de manera impulsiva y lastimaste a alguien con tus palabras. Cada vez que recuerdas esa situación, sientes una carga emocional que te lleva a pensamientos como no soy una buena persona o siempre arruino las cosas. Perdonarte significa reconocer que, en ese momento, actuaste desde un nivel de conciencia limitado. No eres esa acción, eres el ser que ahora puede verla y aprender de ella. Ejemplo 2. Tal vez has tomado decisiones que afectaron negativamente tu vida, como alejarte de oportunidades por miedo o no cuidar de tu salud emocional y física. El perdón hacia ti mismo consiste en aceptar que esas decisiones reflejaban tu estado de conciencia en ese momento, y en lugar de condenarte, enfocarte en lo que puedes hacer hoy para avanzar. El poder del perdón hacia los demás. Cuando extendemos el perdón hacia otros, no solo los liberamos a ellos, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. El rencor y el resentimiento son como cadenas invisibles que nos atan al pasado, drenando nuestra energía y limitando nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. Ejemplo 1. Imagina que un amigo cercano te traicionó en un momento importante de tu vida. El resentimiento hacia esa persona puede convertirse en un peso constante, afectando tus emociones, tus relaciones y tu paz mental. Practicar el perdón no significa justificar lo que hizo, sino liberarte del sufrimiento que el rencor te provoca. Al soltar esa carga, recuperas tu energía y claridad. Ejemplo 2. Piensa en alguien que actuó de manera egoísta hacia ti, quizás un compañero de trabajo que se llevó el crédito por algo que tú lograste. Perdonar no implica ignorar la injusticia, sino reconocer que esa persona actuó desde su propia inconsciencia y limitaciones. Este acto de comprensión no cambia el pasado, pero transforma tu experiencia del presente.
El perdón como un regalo para el presente. El perdón no es solo un acto que afecta nuestra relación con el pasado, es un regalo para el presente. Cada vez que eliges perdonar, abres espacio en tu interior para la paz, la alegría y la conexión. Práctica reflexiva. Tómate un momento para pensar en alguien a quien todavía guardas resentimiento. Pregúntate, ¿cómo me afecta este rencor en mi vida diaria? ¿Qué sentiría si pudiera soltar esta carga? Visualiza cómo sería liberar ese peso y reemplazarlo con un sentimiento de calma y aceptación. Barreras comunes al perdón. Perdonar, ya sea a nosotros mismos o a otros, puede ser un proceso difícil. Estas son algunas barreras comunes y cómo superarlas. El miedo a que el perdón minimice el daño. Perdonar no significa justificar una acción ni ignorar su impacto. Es un acto de liberación personal, no una aprobación. El apego al papel de víctima. A veces, el resentimiento nos da una falsa sensación de poder, ya que alimenta la narrativa de que fuimos los buenos en la situación. Sin embargo, este apego solo perpetúa nuestro sufrimiento. La dificultad para perdonarnos a nosotros mismos. Es común pensar que merecemos castigo por nuestros errores. Superar esto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que hicimos, enfocarnos en lo que hemos aprendido y cómo podemos crecer. El perdón como acto de transformación. El perdón tiene el poder de transformar nuestras vidas porque nos devuelve al momento presente. Cuando dejamos de aferrarnos al pasado, somos libres para experimentar la vida tal como es ahora, sin el peso de la culpa, el resentimiento o la amargura. Ejemplo poderoso. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión, eligió perdonar a aquellos que lo encarcelaron injustamente. No lo hizo porque sus acciones estuvieran justificadas, sino porque entendió que aferrarse al odio solo prolongaría su sufrimiento. Este acto de perdón no solo lo liberó a él, sino que también inspiró a toda una nación. ¿Cómo practicar el perdón en la vida diaria? Reflexiona sobre tus heridas. Identifica las situaciones o personas que te han causado dolor y pregúntate qué parte de ese sufrimiento estás listo para soltar. Haz un ritual simbólico. Escribe una carta describiendo tus sentimientos hacia alguien a quien necesitas perdonar, incluso si nunca se la envías. Quemar o destruir esa carta puede simbolizar la liberación de esos sentimientos. Recuerda tu propia humanidad. Así como tú has cometido errores en momentos de inconsciencia, los demás también lo hacen. Este reconocimiento puede ayudarte a abrir tu corazón al perdón. Vuelve al presente. Cada vez que el rencor o la culpa intenten arrastrarte al pasado, utiliza la respiración o la meditación para anclarte en el ahora. El perdón como camino hacia el despertar. Perdonar no solo sana nuestras relaciones con el pasado y los demás, sino que también nos acerca a nuestra esencia más profunda. Es un recordatorio de que no somos nuestros errores ni los errores de otros. Somos el espacio de conciencia capaz de observar, aprender y trascender. ¿Qué podrías perdonar hoy para liberar tu corazón y vivir con mayor plenitud? La paradoja de la perfección humana. Es una verdad que desafía nuestra lógica cotidiana. En el nivel más profundo de nuestro ser, ya somos completos, íntegros, perfectos. Esta perfección no depende de nuestras acciones, nuestras palabras o nuestros logros, simplemente es. Es la esencia inmutable de lo que somos, más allá del tiempo, más allá de la forma. Pero en el nivel humano, en el ámbito de la forma, la perfección absoluta es inalcanzable. Aquí somos vulnerables, falibles y sujetos a las limitaciones del cuerpo y la mente. Aceptar esta dualidad, esta paradoja, es clave para vivir con verdadera paz interior. Sin embargo, nuestra tendencia natural es resistirla. Queremos ser perfectos en todos los aspectos, en nuestra apariencia, nuestras relaciones, nuestras elecciones y hasta en nuestro crecimiento espiritual. Esa búsqueda obsesiva de perfección genera frustración, culpa y desconexión, porque no corresponde a la realidad de la experiencia humana. La ilusión de la perfección en el nivel de la forma. En nuestra sociedad, la perfección suele ser vista como el estándar. Desde las redes sociales hasta los logros profesionales, se nos presenta una imagen idealizada de cómo deberíamos ser. Pero esta imagen no solo es inalcanzable, sino que también es superficial. Incluso quienes parecen perfectos a ojos de los demás enfrentan luchas internas, dudas y desafíos. Ejemplo 1. Una persona exitosa en su carrera puede sentirse insegura en su vida personal, aunque desde fuera parezca tenerlo todo. Aceptar que no podemos sobresalir en todos los aspectos de la vida al mismo tiempo es un acto de humildad y autocompasión.
Ejemplo 2. Piensa en un artista obsesionado con crear una obra perfecta. Esta búsqueda puede paralizarlo, llevándolo a no crear nada por miedo a que su trabajo no cumpla con sus propias expectativas. Sin embargo, cuando acepta que la imperfección forma parte del proceso creativo, encuentra libertad para expresarse. Aceptar las imperfecciones como parte de la experiencia humana. La aceptación de nuestras imperfecciones no significa resignación, sino una comprensión más profunda de nuestra humanidad. No somos seres defectuosos intentando alcanzar un ideal imposible, somos seres en constante evolución. Cada error, cada fracaso y cada aspecto imperfecto de nuestra vida es una oportunidad para aprender y crecer. Ejemplo inspirador. En Japón, existe una práctica llamada kintsugi, que consiste en reparar objetos de cerámica rota utilizando oro. En lugar de ocultar las grietas, el kintsugi las resalta, convirtiéndolas en parte de la belleza y la historia del objeto. Este arte nos enseña que nuestras heridas y fallos no nos restan valor, son parte de lo que nos hace únicos. Reflexión práctica. ¿Qué áreas de tu vida consideras rotas o imperfectas? ¿Cómo podrías mirarlas desde una perspectiva diferente, reconociendo la belleza que emerge de ellas? El peligro de exigirnos perfección. Cuando nos exigimos perfección en nuestras acciones o en nuestro desarrollo personal, caemos en un ciclo de frustración y autojuicio. Esto puede llevarnos a creer que nunca somos suficientes, lo cual no solo nos aleja de nuestra esencia, sino que también nos desconecta de los demás. Ejemplo 1. Una persona que está empezando un camino de crecimiento espiritual podría sentir que debe meditar todos los días, nunca reaccionar impulsivamente y estar siempre en paz. Cuando inevitablemente no cumpla con estas expectativas, podría juzgarse como un fracaso. Pero este juicio solo perpetúa el estado de inconsciencia que está tratando de superar. Ejemplo 2. En las relaciones, la búsqueda de perfección puede ser especialmente dañina. Si esperamos que nuestra pareja, amigos o familiares sean siempre comprensivos, amables y atentos, terminaremos decepcionados. Del mismo modo, si nos exigimos ser perfectos para los demás, nunca podremos relajarnos y mostrarnos tal como somos. La verdadera perfección ya está dentro de nosotros. En el nivel más profundo, más allá de la mente y el cuerpo, ya somos completos. Esta perfección esencial no se ve afectada por los errores que cometemos o las limitaciones que enfrentamos en el mundo de la forma. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista esta verdad porque estamos demasiado identificados con nuestras narrativas internas y los estándares externos. Ejemplo práctico. Imagina un cielo despejado. Incluso cuando aparecen nubes, el cielo en sí mismo sigue siendo vasto, inmutable y perfecto. De la misma manera, nuestra esencia sigue siendo pura y completa, sin importar los nubarrones temporales de pensamientos, emociones o experiencias. Ejercicio reflexivo. Tómate unos momentos para cerrar los ojos y conectar con tu respiración. Observa los pensamientos que surgen sin juzgarlos. Pregúntate, ¿quién está observando estos pensamientos? Este simple acto de introspección puede ayudarte a reconectar con el espacio de conciencia que eres. Esforzarse por actuar con presencia y conciencia. Aunque no podemos alcanzar la perfección en el nivel de la forma, podemos vivir con presencia y actuar desde un lugar de mayor conciencia. Esto no significa que nunca cometeremos errores, sino que estaremos más atentos a nuestras acciones y podremos corregir el rumbo cuando sea necesario. Ejemplo de transformación diaria. Si en una conversación reaccionas de forma impulsiva y luego te das cuenta de que tus palabras pudieron ser hirientes, en lugar de juzgarte, puedes elegir disculparte y actuar con más conciencia la próxima vez. Este acto, aunque aparentemente pequeño, es una manifestación de la verdadera perfección, la capacidad de aprender, adaptarse y actuar desde un lugar más consciente. Vivir en paz con la dualidad. La paradoja de la perfección humana no es un problema a resolver, sino una realidad a aceptar. En el nivel de la forma, siempre seremos imperfectos, y eso está bien. En el nivel más profundo, ya somos perfectos, y eso nunca cambiará. Al abrazar esta dualidad, liberamos una gran cantidad de energía que antes gastábamos en luchar contra nuestra naturaleza humana. Pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar la perfección externa y comenzaras a explorar la perfección que ya existe dentro de ti? ¿Cómo cambiaría tu relación contigo mismo y con los demás? Esta es la invitación. No necesitas ser perfecto para ser digno de amor, paz y felicidad. La perfección que buscas ya está aquí, esperando ser reconocida en el momento presente.
Prácticas para cultivar la compasión. La compasión no es solo un sentimiento, es una práctica diaria que se fortalece con la intención y la repetición. Aquí exploramos cómo desarrollar esta cualidad esencial para transformar tu relación contigo mismo y con los demás. Estas prácticas van más allá de lo conceptual, invitándote a experimentar un cambio tangible en tu vida. 1. Observar sin juzgar. Uno de los mayores obstáculos para la compasión es el hábito de juzgar. Tendemos a clasificar nuestras acciones y pensamientos como buenos o malos, perpetuando un ciclo de autocrítica. Romper este patrón comienza con la observación neutral. Ejemplo práctico. Cuando sientas enojo, en lugar de condenarte, obsérvalo como si fueras un científico estudiando un fenómeno. Pregúntate, ¿de dónde viene este enojo? ¿Qué pensamientos o emociones lo alimentan? Esta curiosidad te permite desidentificarte de la emoción, reduciendo su poder sobre ti. Reflexión diaria. Al final del día, repasa mentalmente tus interacciones y emociones. Identifica momentos en los que actuaste desde un lugar de inconsciencia, pero en lugar de criticarte, simplemente toma nota. Este pequeño cambio en tu enfoque puede ser un catalizador para un cambio profundo. 2. Meditar en el presente. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar la compasión, ya que te ancla en el momento presente y te ayuda a observar sin reaccionar. Con el tiempo, esta práctica desactiva el piloto automático de la mente y te permite responder con mayor conciencia a las situaciones. Práctica guiada. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración, notando cómo entra y sale el aire. Cuando surjan pensamientos o emociones, no luches contra ellos. Simplemente obsérvalos y regresa a tu respiración. Dedica 10 minutos diarios a este ejercicio para fortalecer tu capacidad de estar presente. Ejemplo de impacto. Un maestro que practica la meditación encuentra más fácil responder con paciencia las preguntas repetitivas de sus alumnos, porque está menos reactivo y más consciente en cada interacción. 3. Aceptar las imperfecciones. Aceptar nuestras imperfecciones no significa complacencia, sino reconocer que la humanidad misma implica límites. Esta aceptación crea espacio para crecer desde un lugar de amor en lugar de autoexigencia. Ejemplo personal. Imagina que tienes dificultades para mantener una rutina saludable. En lugar de culparte por cada día que fallas, reconoce que estás aprendiendo. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y aceptarte como eres ahora es parte del proceso de transformación. Ejercicio práctico. Haz una lista de 3 áreas de tu vida donde te sientas insuficiente. Luego, escribe una afirmación compasiva para cada una, como, estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo ahora. 4. Extender empatía a otros. La empatía es la puerta de entrada a la compasión hacia los demás. Cuando vemos más allá de las acciones de una persona y consideramos su nivel de conciencia, podemos responder con mayor entendimiento. Ejemplo práctico. Si alguien te habla de manera grosera, en lugar de reaccionar con enojo, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué podría estar pasando en su vida que lo lleve a actuar de esta manera? Este cambio de perspectiva no solo reduce tu malestar, sino que también puede desactivar un conflicto. Reflexión interpersonal. Durante una semana, practica ver a cada persona con la que interactúas como un ser humano con luchas internas. Haz un esfuerzo consciente por mostrar empatía, incluso en interacciones breves como en el supermercado o el transporte público. 5. Practicar actos de bondad consciente. La compasión también se cultiva a través de la acción. Los pequeños actos de bondad tienen un impacto poderoso, tanto en quienes los reciben como en quienes los realizan. Ejemplo real. Un trabajador que nota a un colega estresado puede ofrecerle ayuda con una tarea o simplemente una palabra amable. Estos gestos simples pueden transformar el día de alguien. Ejercicio práctico. Haz una lista de 3 actos de bondad que podrías realizar hoy, como escribir un mensaje de agradecimiento, escuchar a alguien sin interrupciones o donar tiempo a una causa local. 6. Reconocer la conexión humana. La compasión se amplifica cuando entendemos que todos estamos conectados. Cada ser humano experimenta momentos de alegría, dolor, éxito y fracaso. Al recordar esto, es más fácil relacionarnos con los demás desde un lugar de unidad. Ejemplo inspirador. Un doctor que trabaja largas horas en un hospital puede encontrar consuelo al recordar que sus pacientes y colegas comparten las mismas esperanzas y miedos que él. Esta perspectiva lo ayuda a practicar la medicina con más compasión. Reflexión espiritual.
Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre cómo tus acciones afectan a los demás. Pregúntate, ¿cómo puedo contribuir al bienestar colectivo desde mi lugar en el mundo? La transformación a través de la práctica. Cultivar la compasión no es un destino, sino un viaje. Cada día, cada momento, te ofrece una oportunidad para practicar y crecer. La verdadera transformación ocurre cuando estas prácticas se integran en tu vida cotidiana, moldeando la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Recuerda, no se trata de hacerlo perfecto, sino de avanzar con presencia y apertura. La compasión no solo transforma a quienes la reciben, sino que también te libera de las cadenas del juicio y la separación, conectándote con la verdad esencial de que, en el nivel más profundo, todos somos uno. El poder transformador de la compasión. La compasión no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo que nos rodea. Es la base de la sanación colectiva, pues al dejar de juzgarnos y juzgar a otros, contribuimos a una humanidad más consciente. Imagina un mundo donde la compasión sea la norma. Este no es un ideal inalcanzable, sino un reflejo de lo que cada uno de nosotros puede aportar al colectivo. Cuando actuamos desde la compasión, nos convertimos en agentes de cambio, iluminando el camino hacia una humanidad más consciente. La compasión comienza contigo. ¿Cómo puedes practicarla hoy en tu vida cotidiana? Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la compasión, el perdón y la aceptación. Si este contenido resonó contigo y sientes que puede aportar valor a otros, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más herramientas y perspectivas para seguir creciendo en conciencia y vivir con mayor plenitud. También quiero saber de ti, ¿cómo practicas la compasión en tu vida diaria? Comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos podemos crear una comunidad que inspire y apoye el despertar de más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.